voy a hablarle de Santa Teresa, ya que estamos en el centenario y todo lo demás. Pues Santa Teresa, antes de entrar al convento, pues vestía de esta manera. Era de una familia noble de Ávila, por lo tanto, pues su abuelo le permitía tener este tipo de vestimenta y renuncia a todo por entrar al convento. No voy a andar en la vida porque todos más o menos sabemos un poquito de Santa Teresa, entonces me voy a fijar más bien en otras cosas. Entra al convento y su vida cambia absolutamente. Ahí la vemos en un cuadro de Velázquez, iluminada por el Espíritu Santo escribiendo. Y hay un poema que todos habremos oído de Santa Teresa, en el que dice: muero porque no muero. Muchas veces se ha pensado que ella quería morir para ir al cielo y estar con Dios, pero realmente cuando dice muero porque no muero, es porque tan alta vida espero, porque no muere a sus gustos, a sus preferencias, a sí misma en definitiva. Es así como hay que entender esta muerte de Santa Teresa, que no llega. Es una expresión de su humildad. A pesar de todos los sacrificios que hacía, que todos conocemos, pues ella aún pensaba que podía hacer más para alcanzar ese reino al que aspiraba. Lo que quería decir con esto es que estas cosas que aparentemente pueden parecer pequeñas, como ella, que fue una monja de clausura, pueden tener una repercusión muy grande, porque mirad, os voy a poner esta imagen como ejemplo de hasta dónde pueden llegar nuestras renuncias, ejemplificadas en este caso con Santa Teresa. La que vemos aquí es Edith Stein, o Santa Benedicta de la Cruz. Ella era una mujer judía que había perdido la fe incluso en su propia religión, había dejado de practicar la fe judía, era estudiante de filosofía y buscaba ansiosamente la verdad y algo que la llenara por completo. Hubo una noche que pasó en casa de unos amigos, no podía dormir, entonces encontró La vida de Santa Teresa. El libro de la vida de Santa Teresa lo leyó Edith Stein en esa noche, completo, entero. Después de esa lectura, lo que dijo ella es que aquí está la verdad, esta es la verdad que yo estaba buscando. Y no solamente eso, sino que se bautizó, y no solamente eso, sino que ingresó en la Orden del Carmelo, a la que pertenece Santa Teresa, inspirada por ella, y no solamente eso, sino que por defender su fe en Cristo murió en un campo de concentración en Auschwitz. Actualmente pues, es copatrona de Europa junto con San Benito. Entonces, a donde quería llegar con esto es que todas esas renuncias de Santa Teresa, lo hemos visto con ese vestido, ella entra en el convento y se entrega completamente a Dios, pueden tener una repercusión tan grande como esta, que es derivar en la santidad de otra persona. Entonces, nuestras pequeñas renuncias, nuestros pequeños sacrificios, no solamente redundan en nuestra propia santidad, como a Santa Teresa, sino que repercuten en la santidad de toda la Iglesia, como refleja este ejemplo, cómo nuestros actos pueden llevar a otros a seguir a Cristo, que es en definitiva lo que nos lleva a Santa Teresa. En los santos nos fijamos en ellos, pero hay siempre que mirar un poco más allá. Y después de esta pequeña introducción, quería hablar de la propia Orden del Carmelo. Yo no sé si sabéis quién fundó la Orden, dónde nació, porque de los dominicos, pues Santo Domingo, de los franciscanos, San Francisco, ¿verdad? Pero, ¿y los carmelitas? ¿Y quién fundó los carmelitas? Bueno, pues primero, situación geográfica. Donde está el cuadradito blanco es donde está el Monte Carmelo. Está en Tierra Santa, es en Judea, Samaria, Siria, la parte de arriba, para que nos pongamos un poco en situación. Realmente el fundador de la Orden del Carmelo, aunque sea un poco de lejos, fue el profeta Elías, en cierto modo. Si vais al primer libro de los Reyes, el número 18, los versículos del 16 al 40, pues ahí es donde aparece la escena en que Elías se enfrenta con los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo.
Después, allá por el siglo XII aproximadamente, después de una de las cruzadas, pues hay una serie de penitentes y de personas consagradas en las cruzadas que quieren vivir en comunidad, en pobreza, siguiendo el ejemplo del profeta Elías. Entonces se asientan en el Monte Carmelo y sin regla, nada más que siguiendo la palabra de Dios, la Biblia, el ejemplo de Elías, pues empiezan a vivir en comunidad. Después las celdas en las que vivían se sitúan en torno a una pequeña iglesia que consagran a la Virgen, de manera que la Virgen del Carmen, pues será su patrona y protectora. Entonces ellos querían seguir la vehemencia con la que Elías defiende la fe frente a aquellos sacerdotes de Baal, y por otro lado querían heredar de la Virgen el amor con que ella amó a su Hijo Jesús. En esta hoja, por ejemplo, tenemos Nuestra Señora de Monte Carmelo, que sostiene en este caso el famoso escapulario que le da a San Simón de Stock, que es el santo carmelita que está agarrándolo, con diversos santos, entre ellos también Santa Teresa. De ahí viene la devoción a la Virgen del Carmen y de ahí viene también la tradición del escapulario. Después, cuando ya llevan más tiempo viviendo juntos para tener una estabilidad jurídica, se le pide al patriarca de Jerusalén, también en el siglo XIII, que les dote de una regla, de una norma de vida, pues como todas las demás comunidades religiosas. Se le da una norma, hay numerosas modificaciones hasta que el Papa Inocencio IX aprueba la norma definitiva y se establece ya como tal una orden religiosa de los carmelitas en el siglo XIII dentro de las órdenes mendicantes. Ya a mediados del XIII, con la invasión de los sarracenos en la zona, tienen que huir a Europa. Los carmelitas abandonan Tierra Santa, vienen a Europa, se expanden aquí y surgen los conventos de mujeres, de las monjas carmelitas, a partir del siglo XV. Este es el escudo carmelitano. No sé si lo habéis visto alguna vez. Tiene también su sentido. La parte oscura, que aparece en forma de pico, representa el Monte Carmelo. Luego, la estrella plateada o blanca que aparece en la parte inferior representa a los hermanos carmelitas que todavía están peregrinando y subiendo al Monte Carmelo. Las doradas representan a los carmelitas que ya han llegado hasta la aspiración al cielo. Luego, la mano que aparece empuñando una espada de fuego es la mano de Elías, recordando también un versículo de la Biblia donde el amor a Dios le devoraba como fuego, que es lo que aparece en latín en la cartera de la parte superior. Y luego, la corona simboliza el reino de Dios y las 12 estrellas que aparecen bordeando la corona en la parte superior simbolizan las 12 estrellas que rodean a la mujer vestida de sol, que en el Apocalipsis aparece y se supone que representa a la Inmaculada. Ese es el significado del escudo carmelitano. Y también los carmelitas llevan un hábito determinado, color marrón, como símbolo de la tierra, de donde venimos, de donde iremos, y también como signo de abrazar la cruz de Cristo, por el color marrón que remite a ella. La túnica es una vestidura talar, un sayal, que simboliza el abandono del mundo. Se revisten así, pues como igual los sacerdotes van de negro, pues ellos van de marrón con el hábito, renunciando también al mundo, revistiéndose del hombre nuevo, que es el hombre consagrado a Cristo. Llevan siempre un cinturón, que es símbolo de castidad. El escapulario, como recuerdan delantal, lo que simboliza es el servicio a los demás hermanos y a los demás fieles en definitiva. La capa blanca que muchas veces llevan es signo de la fe, o la capucha, que no solo es exclusiva de los carmelitas, también lo llevan otros monjes, es un símbolo para protegerse del demonio. Es así, es el significado de la capucha de las vestiduras de los monjes. Y bueno, hecha un poco la introducción de a qué orden pertenece Santa Teresa, para ubicarnos un poco, pues vamos a hablar de ella. Este es el primer retrato que se conoce de Santa Teresa. Fue pintado por Fray Juan de la Miseria en vida. Aquí Santa Teresa tenía 61 años y se lo realiza en vida. Lo que pasa que, bueno, según parece, Santa Teresa era una mujer muy bien parecida, tenía muchos pretendientes antes de entrar al convento. El caso que hay recogido el testimonio de la opinión de la propia santa después de ser retratada por Fray Juan de la Miseria, que no debe quedar muy contenta.
Dios te perdone, Juan, que ya que me pintaste, dice ella, podías haberme sacado menos fea y demoniosa. Pues es quizá que tenga mucho sentido del humor. Si uno lee sus escritos, pues se da cuenta de eso. Tenemos otra descripción, en este caso un retrato anónimo. Tenemos otra descripción que pertenece a uno de los biógrafos, el padre jesuita Francisco Rivera. Podríamos decir que es una pintura con palabras que la describe y también nos ayuda a acercarnos a su figura. Dice: era Teresa de Jesús de muy buena estatura y en su mocedad hermosa, la color blanca y encarnada, y cuando estaba en oración se le encendía y se le ponía hermosísimo, todo él y apacible, al rostro se refiere. El cabello negro, frente ancha y hermosa, cejas grandes, ojos negros, redondos, vivos y graciosos, que riéndose se reían todos, y graves cuando quería mostrar en el rostro seriedad. La nariz pequeña, la boca de muy buena gracia y color, las manos pequeñas y muy lindas, en la cara 3 lunares al lado izquierdo. Son muy característicos, en casi todos los retratos aparecen esos lunares. Toda junta parecía muy bien y de buen aire en el andar. Era tan amable y apacible que a todas las personas que la miraban aplacía mucho. Existen numerosos retratos de la santa que la representan de diversos modos, pero casi siempre aparece sentada, escribiendo, inspirada por el Espíritu Santo. Muchos artistas la representan de todas las naciones. Tenemos de Rubens, de Zurbarán, anónimos, hay muchísimos retratos también, de Palomino. Y para verlo de una forma un poquito más agradable, Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues vos me criasteis. Vuestra soy, pues me redimisteis. Vuestra, pues me llamasteis y esperasteis. ¿Qué mandáis hacer de mí? Palma el corazón, mi cuerpo, mi vida y mi alma, mi dulce esposo vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dadme consuelo o desconsuelo, dad vida dulce o dadme sol sin velo. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si vos queréis, dadme oración, si no, dadme gran sequedad, si abundancia o esterilidad. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme pues
gran sabiduría, oh por amor, dadme ignorancia, dadme abundancia, oh hambre y carestía, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme la muerte o dadme vida, dadme salud o enfermedad, honra o deshonra, guerra o paz crecida, que a todo digo que sí. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes. Nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves? La gloria del mundo es gloria vana, nada tiene de estable. Todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas. Dios no se muda. Ámale cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino. Sin la paciencia, confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores. Quien a Dios tiene, vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Pues bienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Las imágenes resumen la vida de Santa Teresa, que era esa, la de la oración y la de la escritura, no por gusto, además que lo hacía por obligación, porque eran sus superiores los que le decían que tenía que escribir porque la veían dotada para ello, cosa que ella decía que no era cierto, pero
toda su vida la que hemos visto recogida en estas imágenes. Y tanto es así, esta es la reproducción de la celda de Santa Teresa, y esto es real. O sea, la almohada que usaban las carmelitas descalzas que ella reformó, pues es esa que veis ahí, que es un tronco de madera. Eran celdas muy sencillas. Realmente así nos damos cuenta cómo su vida era sola y exclusivamente Dios. Era lo más grande, absolutamente, porque no había nada más que eso. No había comodidades, los conventos eran fríos, la comida era la que había, o sea que nos damos cuenta hasta qué punto llega la entrega de las religiosas que eligen la vida de clausura. Y para hablar también de su obra, me gustaría que vierais su escritura. Esta es la letra de Santa Teresa. Es una letra muy particular, difícil de leer. Lo digo por experiencia porque en una asignatura que tuve tuvimos que leer a diversas escrituras de diversos siglos, y una de ellas era la de Santa Teresa, y no es sencilla, pero es muy bonita. Es casi ella misma una obra de arte, uno la reconoce enseguida cuál es su caligrafía. Este es su material de escritura. Esta fotografía pertenece a una exposición que hubo en la Biblioteca Nacional hace muy poquito, en donde se podían ver sus objetos personales. Y esta escribanía impactaba mucho verla porque, imaginarte que la había tenido Santa Teresa encima de su escritorio, que con ella había escrito las obras que ha escrito, que ahora veremos, pues impone bastante. Este es el manuscrito de Camino de Reflexión, tal cual, así era como lo dejó escrito, y debemos de dar gracias a los que se han dedicado a transcribirlo para que lo tengamos en los libros, porque es una ardua tarea. Querría destacar sobre todo 3 libros de los que Santa Teresa escribió, y el primero, que sería el de la vida, lo introduzco con esta imagen tan curiosa. Es una Santa Teresa niña ya vestida de monjita, que es un cuadro anónimo que está en el monasterio de San José de Aragón, y su vida la comienza relatando desde la infancia, desde cuando con su primo quería irse a tierra de moros para que les cortaran la cabeza y morir mártires. Entonces explicaba ella también, acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto, de morir mártires por el Señor, y gustábamos de decir muchas veces, para siempre, para siempre. En pronunciar esto mucho rato era el Señor servido, de quedarse en esta niñez imprimido el camino de la verdad. O sea que ya desde muy niña sentía un gran amor a Dios, pero las vanidades del mundo de las que hablaba el poema también la acechan a ella. Hay una época en la que le gustaba muchísimo arreglarse, leía libros de caballería y necesita una segunda conversión que llega por medio de 2 cosas. Primero, por medio de la contemplación de una imagen, que esa la reservo para el final, y después por la lectura de las Confesiones de San Agustín. Ahí llega su segunda conversión, que ya la convence de cuál es su fe. Dice: como comencé a leer las Confesiones, paréceme que me veía yo allí. Comencé a encomendarme mucho a este glorioso santo. Cuando llegué a su conversión y leía como oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve por gran rato que toda me deshacía en lágrimas, y entre mí misma con gran aflicción y fatiga. Oh, que sufre un alma, válgame Dios, por perder la libertad que había de tener de ser señora, y qué de tormentos parece. Yo me admiro ahora cómo podía vivir en tanto tormento. Sea Dios alabado, que me dio vida para salir de muerte tan mortal. Es la muerte tan mortal a la que nos referíamos al principio, la de dejarnos llevar por las cosas que nos alejan de Dios. Otras 2 obras muy importantes de Santa Teresa son Camino de Perfección, del que hemos visto el manuscrito, y también Las Moradas.
Las dos obras están centradas sobre todo en el tema de la oración contemplativa, que es la que le lleva a este éxtasis. Y sobre la oración empieza la primera morada. Las moradas o castillo interior son 7 moradas en total, en donde va describiendo el itinerario del alma hasta llegar a la morada donde se encuentra con Dios definitivamente, cómo el alma se va desprendiendo en cada morada, que es una estancia, de todo lo que la sobra para llegar a Dios. Y empieza diciendo así: dice, estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir, y cómo comenzar a cumplir esta obediencia, es decir, que escribe también las moradas, pues, se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde dice, él tiene sus deleites. Pues qué tal os parece que será el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita. No hallo yo cosa con qué comparar la gran hermosura de un alma. Pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados. Y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Y en cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración. Aquí habría que aclarar un adjetivo, y es el de místico. Desgraciadamente, hoy en día, como con tantos otros adjetivos pasa, quizá el de místico también tiene a veces una connotación negativa. Podemos decir de alguien, es que es muy místico, es que es una mística. ¿Sí? Pues no, realmente el adjetivo místico es precioso, viene de una palabra griega, místicos, que significa misterio. Es decir, el místico en grado superlativo es Santa Teresa, pero el místico realmente es todo cristiano que se relaciona con el misterio de Dios, o sea que todos los que estamos aquí somos unos místicos. O sea, con solo el mero hecho de ponernos delante del sagrario ya tenemos una puerta que nos separa del misterio que está detrás. Entonces, ese ponernos en relación con el misterio ya nos convierte a nosotros mismos en místicos. Siempre hay personas especiales como son los santos que tienen una disponibilidad tal que el Señor se derrama sobre ellos tan generosamente como le pasó a Santa Teresa. Y solo le sucede pues a algunos, pero tampoco estamos llamados todos a lo mismo. También decía San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo que debemos fijarnos más en el dador de los dones que en los dones que nos da. O sea, no le tenemos que pedir a Dios tales revelaciones, sino simplemente aproximarnos siquiera un poco a sentir esta apertura del corazón que llevó a Santa Teresa hasta la mística misma. Y ella es vía y cauce tanto para acercarnos al Señor como para también conocer en qué consiste esa oración contemplativa. La cita que voy a leer no es de ella, pero habla de la oración contemplativa y nos ilumina bastante a qué se refiere, cuál es la experiencia de Santa Teresa en la oración y a lo mejor nos ayuda a nosotros también a disponer nuestro corazón cuando tenga que suceder que tengamos oración contemplativa, es decir, mirar, esperar y ya está. En este campo, el de la oración, se refiere el autor, hay un tesoro escondido, donde yo debería simplemente poner la mano y cavar. En esta semilla hay una vitalidad que la convertiría en poderoso árbol florido y fructuoso si yo la sembrara y la cultivara. En esta dura y amarga obligación estaría la más libre y dulce de las vidas si me abriera y entregara a ella. El poder de la oración es como lo que hemos visto en el Evangelio, es esa semilla de mostaza tan poderosa, ¿no? Que a veces no confiamos en ella, no nos creemos hasta dónde puede alcanzar el poder de la oración, que a Santa Teresa le llevaba pues, a amar al Señor hasta tal extremo de sentir el dolor con placer. Dice el Salmo 122, como los ojos de una sierva y la mano
de su Señora, así nuestros ojos en llave nuestro Dios. Esta mirada a la que se refiere el Salmo es la mirada de la contemplación. Es un mirar adentro, en los sontanares del alma, y por lo mismo mirar también arriba, por encima del alma, a Dios. Si nos hemos fijado en los cuadros que representaban a Santa Teresa, la pluma, el libro y siempre mirando hacia lo alto. La inspiración le viene de arriba, le viene del Espíritu Santo. Nada es obra por ella misma, igual que nada es obra por nosotros mismos. Y en definitiva, el centro a donde nos tiene que llevar a mirar tanto la vida de Santa Teresa, su ejemplo, sus obras, sus experiencias, sus retratos incluso, es al centro que debe ser también el nuestro, que es el de Cristo. Para eso están los santos, para hacernos poner la mirada en quien les alimenta a ellos y a nosotros debe hacerlo también. Esta es la segunda cosa que le lleva a su segunda conversión. La contemplación de un Cristo muy llagado que encuentra en el convento, que seguramente sería muy parecido a este Cristo atado a la columna. Esta es una escultura de Gregorio Fernández, que está en la iglesia de la Santa en Ávila. La iglesia de la Santa está construida sobre las ruinas de su antigua casa. Y es un conjunto precioso que nos muestra dónde está verdaderamente puesto el corazón de Teresa al que esa flecha atraviesa en la transverberación. Que no es otro lugar que el cuerpo herido de Cristo. Le gustaba muchísimo meditar sobre la pasión de Jesús y era una forma también de sentirse identificada y alentada en las dificultades que la surgían a lo largo del camino, porque la reforma del Carmelo no fue para ella fácil, fue su pequeño calvario, pequeño gran calvario. Realizó 17 fundaciones en total. La reforma fue muy compleja. Ella se dio cuenta de que hacía falta una renovación en el Carmelo cuando entra el Carmelo de la Encarnación y ve que allí todas las chicas nobles que entran llevan a sus cortesanas, a sus criadas, aquello la produce gran desazón, y entonces reforma la orden y de ahí surgen el Carmelo descalzo. Entonces esta meditación en la pasión sin duda le ayudó muchísimo porque no fueron pocas las dificultades con las que se enfrentó a la hora de realizar toda la reforma, tanto con los papas como con los obispos, en fin, que fue un camino muy complejo, su pequeño carnaval. Y me gustaría terminar, si habéis visto en el vídeo, lo hemos titulado Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Entonces, para terminar, me gustaría que contempláramos esta imagen de Jesús. Se le ve crucificado al fondo, también de Gregorio Fernández, que es un artista del siglo XVII, que abunda sobre todo los crucificados, los varones de dolores, los cristos atados a la columna y los cristos yacentes. Y pensar un poco, ponernos junto a Santa Teresa, contemplar esta imagen y con sus propias palabras hacernos caer en la cuenta de dónde está verdaderamente puesto el amor y la vida de los santos, como es el caso de ella. Ya toda me entregué y di, de tal suerte que he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída, y cobrarme nueva vida, de tal manera he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Tiróme con una flecha en la envolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su criador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Y este es el punto final.